Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cannabis en Paraguay. Hoy episodio número 108, episodio previa a lo que va a ser el Cannabis en Paraguay Summit 420, edición 2026. Ya se inscribieron. Mira que hasta hoy, viernes 17 de abril, son las inscripciones y va a estar muy interesante, va a estar cargado de muchísima información. Vamos a compartir con profesionales, tanto investigadores, personas de la industria, médicos, así también gente que está trabajando en la parte de formalización de empresas y emprendimientos. Así que, miren, aprovechen si todavía no se inscribieron. Esta es su oportunidad de inscribirse al Summit 420 de Cannabis en Paraguay. Arrancamos el lunes 20 de abril, día del cannabis. Ese mismo día a las 19 horas arrancamos. El cronograma está completito en nuestras redes sociales, @cannabis en PY, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en los grupos, en la comunidad, en el canal, en todas partes. Así que anótense, es completamente gratuito. Si de por ahí quieren el certificado, eso sí tiene un costo, sí, pero es simbólico más que nada para, para pagarle a la persona que nos va a estar elaborando esos certificados que después van a enviarse por correo, obviamente. Pero bueno, vamos a arrancar el episodio del día de hoy y vamos a hablar sobre el tema que algún avispado ya leyó en el título, ¿verdad? Pero imagínense la siguiente escena, qué sé yo, tu amigo, tu amiga, algún conocido que consume cannabis y después de consumir todo en la vía que prefiera, ¿verdad? Para no dar pie a nadie a que fune este episodio, ¿verdad? Después de que consume todo este cannabis, se clava una pizza entera y no solo eso, 3 paquetes de galletitas y encima una gaseosa de 2, 3 litros, ¿verdad? Repitan esa situación cada fin de semana, por ejemplo, por, qué sé yo, durante 2 años. Ahora, la pregunta del millón es, ¿esta persona, este amigo, este conocido, debería estar con sobrepeso? La respuesta intuitiva sería que sí, obvio, pero acá viene lo fascinante, los datos dicen exactamente lo contrario. En 2025 se publicaron 2 revisiones de literatura, 2 reviews científicos masivos que más que nada analizaron la relación entre cannabis, peso, apetito y comportamientos alimentarios. Uno en Current Obesity Reports y otro en el British Journal of Pharmacology. Y los hallazgos son complicados, contradictorios, pero también extremadamente reveladores, porque resulta que el cannabis sí te da hambre, sí te hace comer más, sí reduce tu motivación para hacer ejercicio y aún así la mayoría de estudios muestran que los usuarios de cannabis tienen menor índice de masa corporal que los no usuarios, o en el peor de los casos tienen el mismo índice de masa corporal. ¿Cómo es posible esa paradoja? Hablando de paradojas, ¿verdad? En el Congreso de Cannabis Medicinal del Uruguay también se hablaron de paradojas. Hoy vamos a desentrañar este misterio, o vamos a tratar de desentrañar basándonos en estos artículos. Vamos a hablar de por qué el THC te genera manchis o esas ganas de comer, esas ganas de atracarse con comida, ¿verdad? A nivel neurobiológico. Y por qué el CBD hace exactamente lo contrario. Por qué el uso crónico cambia todo. Y sobre todo, ¿qué significa esto para vos si estás usando cannabis o considerando usarlo? Porque acá está el tema, que el cannabis no te haga engordar no significa que sea inofensivo para tu metabolismo o tus comportamientos alimentarios, ¿verdad? Y entender eso puede cambiar, obviamente, como siempre decimos, completamente cómo una persona puede tomar decisiones sobre su salud. Así que empecemos por lo básico, porque obviamente si esto no entendemos, nada del resto va a tener sentido. El cannabis se sabe que es la droga psicoactiva más usada en el mundo después de la cafeína, después del alcohol, después del tabaco, o sea, está en el cuarto lugar. En el 2025, más del 36% de adultos estadounidenses reportaron usar cannabis en el último mes. Eso es más de 1 de cada 3 adultos. Al mismo tiempo, la obesidad está en niveles históricos. Hay una crisis de obesidad. Más del 40% de los adultos de Estados Unidos viven con obesidad. Y a nivel mundial,
la prevalencia se duplicó desde 1990. ¿Por qué hablamos de Estados Unidos? Porque la mayoría de los artículos son de ahí y muchos de los que hacen los análisis a nivel de la sociedad y demás se centran mucho en la sociedad estadounidense. Entonces, bueno, pregunta obvia, si cada vez más gente usa cannabis y el cannabis te da hambre, ¿no deberíamos estar viendo una correlación entre uso de cannabis y obesidad? El spoiler es que no hay esa correlación. De hecho, la mayoría de estudios epidemiológicos muestran exactamente lo opuesto. Los usuarios de cannabis tienen menor índice de masa corporal que los no usuarios. Los usuarios de cannabis tienen menor prevalencia de obesidad y los usuarios de cannabis ganan menos peso con el tiempo que los no usuarios. Pero acá viene lo interesante, en un estudio prospectivo masivo con seguimiento de 30 años, o sea, 3 décadas de datos, imagínense lo que es eso a nivel presupuestario, a nivel de equipo, de gente que trabaja, ¿verdad? Bueno, en estos 30 años de seguimiento, los investigadores encontraron lo siguiente, que los usuarios actuales de cannabis tenían menor índice de masa corporal, pero el uso acumulativo, o sea, el total de días de uso a lo largo de la vida, no se asociaba con menor índice de masa corporal. Y cuando alguien dejaba de usar cannabis, su índice de masa corporal no aumentaba. Y esto es crucial porque si el cannabis causara pérdida de peso como el tabaco sí lo hace, esperaríamos que cuando alguien deja de usar su peso aumente. Así funciona con el cigarrillo, pero al parecer con el cannabis no funciona así. Me van a decir ustedes si conocen a alguien, alguna experiencia en los comentarios, si se sienten identificados o si dicen que es lo contrario para ustedes, ¿verdad? Porque al final depende de cada persona. Pero bueno, entonces, ¿qué está pasando? Los autores proponen algo incómodo, probablemente no sea causal, probablemente sea confusión residual. Es decir, los usuarios de cannabis son diferentes de los no usuarios en formas que los estados, o mejor dicho, los estudios observacionales no pueden medir de manera completa. De hecho, cuando investigadores usaron un método llamado randomización mendeliana que usa variantes genéticas para probar causalidad como un ensayo clínico natural, no encontraron evidencia de que el uso de cannabis cause cambios en el índice de masa corporal, tampoco en la circunferencia de la cintura y tampoco en la relación cintura-cadera. Resumiendo, el cannabis probablemente no te hace bajar de peso, pero tampoco te hace subir a pesar de los manches o de los atracones de comida. Ahora, pero si el cannabis no te hace engordar, ¿de dónde sale toda esa historia de los atracones de comida, de los manchis? ¿Es pura imaginación eso? Para nada. Estos atracones o manches, como se les conoce, o munchies, como se escribe, ¿verdad? Son reales, son muy reales y la ciencia los entiende bastante bien. El THC, para los amigos, ¿verdad? Y coloquialmente conocido como delta 9 tetrahidrocannabinol, actúa principalmente en el receptor CB1 del sistema endocannabinoide. Y este receptor está distribuido ampliamente en el cerebro, especialmente en las zonas o en las áreas relacionadas con la recompensa, con el apetito y con el placer. Cuando el THC activa estos receptores CB1, pasan varias cosas. Por ejemplo, aumenta la sensibilidad a las propiedades hedónicas de la comida, o sea, básicamente la comida te parece más sabrosa, aumenta el apetito, literalmente sentís más hambre, aumenta la saliencia de la comida, o sea, tu atención se dirige hacia la comida y aumenta la capacidad percibida para comer, o sea que sentís que podés comer más allá de la saciedad. Y en un estudio que hicieron en el año 2019 le dieron a participantes THC oral, THC fumado, THC vapeado y placebo, o sea, nada. Algo que no tenía THC, básicamente. Después les mostraron imágenes de comida de diferentes rangos calóricos, desde una lechuguita hasta una hamburguesa bien grasienta, y les pidieron que calificaran cuánto les gustaba, entre comillas, y cuánto querían, entre comillas, cada una de esas comidas. ¿Qué fue o cuáles fueron los resultados? El THC aumentó el gusto y el querer de comidas altas en calorías específicamente. El THC oral o comestible aumentó significativamente la cantidad de milkshakes que consumieron hasta saciarse estos participantes. Y esto sugiere que la estimulación orosensorial, el sabor en la boca, digamos, es importante para el efecto del THC en consumo de comida.
Otro dato fascinante es que un estudio encontró que el THC oral aumentó los niveles de grelina, que es la hormona del hambre. Este aumento fue más que el THC fumado o vapeado. Esto ayuda también a explicar por qué los comestibles, como las gomitas, por ejemplo, con THC, pueden generar manchis más intensos y prolongados que al momento de inhalar o fumar o vapear. Entonces, ¿qué tipo de comida prefieren los usuarios bajo efectos del THC? Esa es una pregunta también. Un estudio del 2023 que usó diarios alimentarios encontró que los usuarios de cannabis consumían más comida alta en grasas, más snacks salados, más comida rápida y mayor ingesta calórica total tenían estos consumidores de THC. Entonces, sí, los manchis son reales. El THC realmente aumenta el apetito, especialmente por comida alta en calorías, grasas y sabor intenso. No es imaginación, no es invención tampoco. Ahora viene la parte que explica por qué los estudios sobre cannabis y peso son tan confusos. Resulta que no todos los cannabinoides hacen lo mismo. El cannabidiol o CBD es el segundo cannabinoide más abundante de la planta de cannabis. Esto lo sabemos, tenemos un episodio sobre el CBD que ya data de hace 4 años. Y a diferencia del THC, el CBD no es psicoactivo, no activa el receptor CB1, de hecho, lo antagoniza parcialmente y no te da manchis tampoco el CBD. No te da ese antojo, esos atracones. La revisión del British Journal of Pharmacology del 2025 analizó toda la evidencia preclínica sobre CBD y el comportamiento alimentario, y los hallazgos son bastante claros. El CBD reduce el apetito. En modelos animales, principalmente, el CBD redujo la ingesta de comida en ratones con obesidad inducida por dieta altas en grasas. El CBD también aumentó la sensación de saciedad. El CBD afectó el aspecto no homeostático del consumo de comida. ¿Qué significa esto? El comer por placer. Eso fue afectado. No comer por hambre real. Y el CBD modula la señalización de dopamina en el sistema de recompensa cerebral. ¿Por qué el CBD hace todo esto? Por varias razones. Actúa como agonista del receptor 5-HT1A. Este receptor está involucrado en la regulación del apetito. Los niveles altos de serotonina se asocian con disminución del apetito, por ejemplo. También el CBD es agonista parcial del CB1, como dijimos, o sea, bloquea los efectos hedónicos del THC y tiene el CBD efectos antiinflamatorios y antioxidantes. La inflamación crónica está asociada con obesidad y resistencia a la insulina, para saber. Ahora, acá viene lo fascinante para humanos. Una revisión sistemática del año 2022 analizó 11 ensayos clínicos sobre CBD y apetito en humanos. Y los resultados fueron los siguientes. La mayoría de estudios encontraron que el CBD se asoció con disminución del apetito o aumento de saciedad. Solo un estudio encontró aumento de apetito y 2 estudios no encontraron asociación. Y acá está el hallazgo clínico más importante. Anoten esto. El efecto supresor del apetito del CBD parece estar más fuerte en personas con índice de masa corporal más alto. ¿Qué sugiere esto? Que el CBD podría tener un papel terapéutico específico en obesidad y síndrome metabólico. De hecho, esta revisión del British Journal of Pharmacology concluye que el CBD reduce el consumo de comida palatable o alta en grasas o alta en azúcar sin afectar comida estándar, o sea, comida entre comillas más sana. También el CBD reduce el comportamiento de tipo compulsivo hacia la comida, mejora marcadores metabólicos en modelos de obesidad y reduce la inflamación en tejido adiposo. Entonces, acá está la clave, digamos, de alguna manera. Obviamente, esto podemos buscar un profesional de la salud que se dedique netamente a la parte metabólica, pero acá está la clave para entender la paradoja del cannabis y el peso. Los productos de cannabis varían enormemente en su relación THC-CBD. Me refiero tanto a los que están en el mercado como los medicinales, ¿verdad? Entonces, el cannabis recreativo moderno suele tener mucho THC y poco CBD. El cannabis medicinal a veces tiene estos ratios o esta relación equilibrada o incluso suele tener más CBD que THC. Entonces, cuando estudios dicen cannabis y peso, ¿de qué tipo de cannabis están hablando? Y esa falta de diferenciación en la investigación es un problema masivo. ¿Por qué? Porque el THC y el CBD hacen cosas opuestas en apetito y metabolismo, que de esto se trata el episodio de hoy. Y en general, también.
Pero hay otra pieza crucial de este rompecabezas que estamos hablando, la tolerancia. Los usuarios nuevos de cannabis experimentan estos atracones mucho más intensos, pero los usuarios crónicos no lo experimentan tanto, o ya no experimentan tanto como cuando eran usuarios nuevos. ¿Por qué? La investigación farmacodinámica muestra que el uso crónico de THC lleva a la baja regulación de receptores CB1, o sea, literalmente hay menos receptores disponibles, y la desensibilización de estos receptores también, o sea, los receptores CB1 que quedan responden menos. 3 estudios con una técnica llamada PET scan, la técnica gold standard para medir receptores cerebrales, encontraron consistentemente que usuarios crónicos de cannabis tienen menos receptores CB1 disponibles que los no usuarios. Y lo fascinante, esta reducción se revierte después de 4 semanas de abstinencia monitoreada. O sea, los receptores pueden volver a niveles normales. Y esta desensibilización de CB1 explica por qué usuarios crónicos necesitan más cannabis para sentir el mismo efecto, o sea, básicamente lo que dijimos, la tolerancia, y también explica por qué la estimulación del apetito disminuye con el uso prolongado, y también por qué los manchis o atracones son más notorios en usuarios nuevos u ocasionales. De hecho, Rimonabant, un medicamento antiobesidad que fue aprobado en Europa pero luego retirado por efectos psiquiátricos adversos, funcionaba imitando exactamente este mismo mecanismo, estimulación crónica de CB1 que llevaba a la baja regulación de este receptor, resultando en reducción del almacenamiento de energía, aumento de tasas metabólicas y una pérdida de peso de aproximadamente el 10%. Esto sugiere que la exposición crónica al THC podría tener un efecto similar, aunque probablemente más débil y con otros efectos en el medio, ¿verdad? Que se tendrían que seguir estudiando y se tendrían que seguir investigando. Pero acá viene también lo importante, no sabemos exactamente cuánta frecuencia de uso se necesita para desarrollar esta tolerancia completa, qué dosis se necesita, cuánto tiempo de uso crónico se necesita y si diferentes vías de administración cambian esto. O sea, es lo mismo fumado, oral, el brownie, el vape. Lo que sí sabemos es que usuarios crónicos frecuentes no experimentan los mismos efectos agudos, principalmente de estimulación del apetito, que usuarios ocasionales. Y esto ayuda a explicar por qué, a pesar de los manchis o atracones, los usuarios de cannabis no tienen mayor índice de masa corporal. Ahora, hasta ahora hablamos principalmente de uso ocasional o regular, pero hay otro nivel, el uso problemático o el trastorno por uso de cannabis o CUD por sus siglas en inglés, que tenemos también un episodio sobre esto, que lo definimos como un patrón problemático de uso con deterioro clínicamente significativo. Este trastorno por uso de cannabis se diagnostica si cumplís al menos 2 de 11 criterios en un periodo de 12 meses. Los 11 criterios también lo detallamos en el episodio donde hablamos del trastorno por uso de cannabis. Pero bueno, globalmente aproximadamente el 10% de quienes usan cannabis desarrollan este trastorno por uso de cannabis. En Estados Unidos, 16.3 millones de personas cumplían los criterios en el año 2021. 16.3 millones. Ahora, acá viene lo preocupante. Este trastorno por uso de cannabis está fuertemente asociado con trastornos alimentarios. Una revisión sistemática y metaanálisis encontró que este trastorno era uno de los diagnósticos comórbidos más comunes en personas con trastornos alimentarios. Anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por atracón, etc. Específicamente, el 20.9% de personas con trastornos alimentarios tenían el CUD en los últimos 12 meses. Las personas con conductas de atracón y purga tenían más probabilidades de tener trastornos por uso de sustancias, incluyendo el trastorno por uso de cannabis. Y en un estudio de estudiantes universitarios, el 50% de hombres con screening positivo para trastornos alimentarios cumplían criterios para CUD, versus el 16% de mujeres. Y hay una distinción crucial. El uso de cannabis en general no se correlaciona con atracones, pero el trastorno por uso de cannabis sí se asocia con pérdida de control al comer. Un estudio del año 2024 con adultos
que tenían episodios de atracón, al menos semanalmente, encontró que la frecuencia de uso de cannabis no predijo la severidad del síntoma de trastorno alimentario. Pero, y esto es importante, otro estudio del año 2023 encontró que el uso problemático de cannabis, consecuencias negativas como menor energía, conducir intoxicado, todo eso, sí se asoció con patología alimentaria mediada por pérdida de control al comer. ¿Por qué esta conexión? Se preguntarán, queridos oyentes. Los autores proponen varias explicaciones. Les voy a citar tres. Dificultades compartidas en regulación emocional e impulso control. Tanto el CUD como los trastornos alimentarios involucran estos problemas para manejar emociones negativas, por ejemplo. También la sensibilidad alterada al sistema de recompensa, porque mayor enfoque en los aspectos recompensantes de la comida o el cannabis, con menor preocupación por consecuencias negativas. Y la tercera explicación es que hay una sustitución de síntomas. Cuando alguien en recuperación de un trastorno alimentario deja de atracarse, puede volverse al cannabis como estrategia de afrontamiento alternativa. Y el hallazgo clínico importante de este estudio es que si alguien cumple criterios para el trastorno por consumo de cannabis, el tratamiento dirigido al uso de sustancias debe ser el primer paso para la recuperación del trastorno alimentario. Las habilidades aprendidas en tratamiento de adicciones, regulación emocional sin sustancia, pueden transferirse y ayudar con la relación problemática con la comida. Ahora, ¿y qué pasa con la actividad física para ir terminando? Porque se nos hace largo el episodio. Hasta ahora nos enfocamos en apetito y comida, pero el peso es una ecuación, ¿verdad? Calorías que entran, calorías que salen. Entonces, ¿el cannabis afecta tu motivación para hacer ejercicio? Anecdóticamente sí, hay toda una percepción cultural del usuario de cannabis como sedentario, especialmente cuando se usan cepas con efecto calmante, las famosas índicas, ¿verdad? A mí personalmente no me gusta tanto esa categorización o clasificación, pero bueno, ¿qué dicen los datos? Una revisión sistemática del año 2020 que analizó 97 estudios encontró que entre adolescentes el uso de cannabis se asoció negativamente con actividad física y positivamente con comportamiento sedentario. Adolescentes. Un estudio poblacional grande con 12.618 adultos encontró que usuarios actuales y pasados de cannabis tenían menor prevalencia de actividad física moderada o vigorosa autorreportada comparada con los no usuarios. A mayor frecuencia de uso de cannabis, menor tiempo dedicado a la actividad física. Esto es lo que encontraron ellos. Quiero aclarar acá que todo esto que estoy compartiendo no lo digo yo, lo dicen los estudios, lo dice la ciencia, como dice el meme. Pero, y acá viene la contradicción de nuevo, otro estudio más pequeño de 98 personas no encontró diferencias en comportamiento de ejercicio entre usuarios y no usuarios. De hecho, en este estudio ambos grupos eran físicamente activos. Los autores especularon que podría ser porque ambos grupos se ejercitaban regularmente compensando el mayor consumo calórico. Entonces, ¿cuál es la conclusión sobre el cannabis y el ejercicio? Los estudios grandes poblacionales sugieren una asociación negativa. O sea, consume cannabis, hace menos ejercicio. Pero no todos los estudios encuentran eso, no sabemos si es causal y probablemente varía por tipo de cannabis, o sea, por la cepa o por la genética, como le llaman comúnmente. Y también puede depender de la frecuencia de uso, el contexto individual. Claramente se necesitan más investigaciones, pero es un factor a considerar cuando uno piensa en cannabis y salud metabólica general. Ok, resumamos todo lo que aprendimos y traduzcámoslo a recomendaciones prácticas. Obviamente tomen esto con pinza, yo no soy médico, pero con gusto invitaría a algún médico metabólico que se dedique a estudios similares. Si estás usando cannabis y preocupado por tu peso o metabolismo, el cannabis probablemente no te hará engordar, pero eso no significa que sea neutral para tu salud metabólica. De hecho, de que no ganes peso no significa que no estés desarrollando patrones alimentarios que no sean saludables o que sean saludables. Más comida chatarra, más grasa, más azúcar y tampoco, bueno, hay que tener en cuenta que puedes estar reduciendo tu actividad física. Segunda cosa, diferencia entre THC y CBD. Si tu objetivo es control de peso o mejorar tu relación con la comida, el THC, según estos estudios, estimula el apetito y aumenta el consumo de comida palatable. El CBD parece suprimir el apetito y reducir el consumo compulsivo. Productos con alto CBD y THC podrían ser menos problemáticos para estas metas, o sea, un ratio equilibrado de CBD-THC, mejor dicho. Con respecto a la vía de administración,
Es muy importante, cannabis fumado mostró efecto rápido pero más corto en apetito. Comestibles mostró un efecto retardado pero más fuerte y prolongado, mayor aumento de grelina, la hormona del hambre. Ninguna vía es, entre comillas, segura en términos de efectos en apetito o metabolismo, pero tenés que saber que comestibles tienden a generar atracones o manchis más intensos. Número 4, la frecuencia y cronicidad. Esas son claves. Usuarios ocasionales versus usuarios crónicos experimentan el cannabis muy diferente, ¿cierto? Ocasional tienen atracones más intensos, mayor estimulación del apetito y el uso crónico tiene esa tolerancia desarrollada que ya vimos que tiene, que es causada por estos efectos neurobiológicos o neuromoleculares, ¿verdad? Ahora, si tu uso es problemático, hay que evaluar. Si cumplís criterios para trastorno por uso de cannabis, el riesgo de patología alimentaria aumenta significativamente. Si estás presentando para manejo de peso o evaluación nutricional, obviamente que un profesional de salud debería preguntarte ciertas cuestiones como qué cannabinoides vas a usar, con qué frecuencia, o de hecho te tiene que recetar y hacer un seguimiento. Es muy importante, chicos y chicas, señores, señoras, oyentes, el seguimiento con el médico cuando uno hace un tratamiento con cannabis. Si te receta el médico, volvé. Ese seguimiento es muy importante para que justamente tengamos datos reales de qué puede estar causando cannabis en el organismo. Mientras más datos tengamos, mejor vamos a comprender los efectos y mejor va a ser la aplicación, el uso y todo lo que respecta con cannabis. Ah, y claro, hay que conversar honestamente con los médicos también, ¿verdad? Bueno, entonces, volvamos a la pregunta original. ¿El cannabis te hace engordar? La respuesta corta, probablemente no, probablemente subrayado. La mayoría de la evidencia epidemiológica sugiere que los usuarios de cannabis tienen el mismo índice de masa corporal o incluso menor que los no usuarios. Y cuando alguien deja de usar cannabis, su peso no aumenta a diferencia de lo que pasa con el tabaco, según los estudios que analizaron estos resultados. Y esto probablemente no es causal, más bien parece ser confusión residual. O sea, los usuarios de cannabis son diferentes de los no usuarios, tanto en formas que los estudios observacionales no pueden medir de manera completa. Pero la respuesta al área es mucho más matizada. THC sí estimula el apetito, CBD hace exactamente lo contrario. La vía de administración importa, el uso crónico lleva a la tolerancia que conlleva esos efectos que ya mencionamos. El trastorno por uso de cannabis se asocia fuertemente con pérdida de control al comer y la mayoría de efectos no diferencian entre cannabinoides, ruta de administración o uso problemático. Lo que está claro es esto, que el cannabis no te haga engordar no significa que sea neutral para tu salud ni para tu metabolismo, tu relación con la comida tampoco, ni con tus comportamientos de salud en general. El peso corporal es solo un marcador. Patrones alimentarios, calidad de dieta, actividad física, salud cardiometabólica, todo eso importa también. Y en estos dominios, el cannabis, especialmente el THC, especialmente otra vez en uso problemático, puede tener efectos negativos. Entonces, ¿deberías preocuparte? Y la respuesta es, depende. Si usas cannabis ocasionalmente, conoces el contenido de cannabinoides, mantienes una dieta balanceada y te ejercitas regularmente, probablemente no es motivo de alarma. Pero si usas cannabis diariamente o casi diariamente, notas que tu dieta empeoró, sentís que no podés controlar tu consumo, tenés antecedentes de trastorno alimentario, cumplís criterios para el trastorno por uso de cannabis, bueno, entonces ahí sí, vale la pena hablar con un profesional de salud que entienda tanto de cannabis como de nutrición y comportamiento alimentario y metabolismo. La ciencia del cannabis está evolucionando, chicos, muy rápido. Hace 10 años casi no teníamos datos sobre esto. 2025, estos estudios que estamos comentando, tenemos revisiones masivas publicadas en revistas de primer nivel, pero todavía hay enormes huecos en nuestro conocimiento. Lo que sí sabemos es suficiente para decir lo siguiente: toma decisiones informadas, conoce qué tipo de cannabis estás usando, monitorea tus comportamientos de salud y si algo no funciona, no tengas miedo de pedir ayuda, porque al final del día la salud es más que un número en la balanza, ¿sí? Y es mucho más importante para tu vida. Les dejo tres reflexiones para que piensen y también pueden comentar acá o en las redes sociales. Si sos usuario de cannabis, ¿alguna vez prestaste atención a cómo cambia tu relación con la comida? ¿Cambia esta información que te compartí ahora tu perspectiva sobre si el cannabis es bueno o malo para la salud metabólica principalmente?
Y deberían los profesionales de salud preguntar específicamente sobre uso de cannabis cuando evalúan a pacientes por manejo de peso o trastornos alimentarios. ¿Qué opinas? ¿Qué crees? Yo lo que creo es que nos vamos a encontrar todos en el Summit, sí, en el Summit 420 edición 2026. Les dejo también acá el enlace para que se anoten si todavía no lo hicieron o hicieran las inscripciones. Y vamos a estar hablando de cositas lindas, cositas buenas. Nos escuchamos en el próximo episodio porque esto ya se alargó, pero espero que les haya sido útil esta información. Será hasta la próxima. No se olviden de seguirnos en las redes, de seguirnos en Tefri, que tenemos un material lindo también en Tefri. Y bueno, será hasta la próxima. Chau, chau.